Vamos a Efesios capítulo 6, versículo 10 al 18, porque entonces ahora si tenemos un enemigo es porque estamos peleando una guerra. Estamos en guerra. Usted como cristianos, usted sabe que al convertirse al Señor, usted ahora ha declarado una guerra. ¿Por qué no decís al que está al lado tuyo? ¿Sabías que estamos en guerra? Hay un enemigo que quiere ganar. Hay que pelearle, sabiendo que ya la victoria es nuestra. Vamos a leer Efesios capítulo 6, versículo 10 al 18. Por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo, puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual puedan apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse en alerta y perseveren en oración por todos los santos. El Señor nos está diciendo aquí, fortalezcanse, es decir, tomen fuerzas en el gran poder del Señor. Y dice, pónganse la armadura de Dios. Es decir, que tenemos que vivir armados, preparados. No podemos estar en esta guerra indefensos. Como Dios sabe que estamos en una guerra, nos dio todo para poder enfrentar la guerra. Nos dio una armadura, tenemos un armamento que si lo utilizamos, Dios dice serán triunfadores. Pero si no lo utilizan, van a ser derrotados. Por eso que el Señor nos dice, fortalezcanse, pero no en sus fuerzas, sino en el poder del Señor. Y ahí nos describe cómo es esa armadura que la que tenemos que vestir todo el tiempo. Ahí la hemos leído. Y sobre todo dice, oren en el Espíritu en todo momento. Estén alertas. Porque dice que les va a llegar el día malo y ustedes tienen que estar preparados para cuando ese día llegue, ustedes puedan resistir hasta el fin. Porque algunos se dan por vencido a mitad de la guerra y entonces abandonan y sacan la bandera blanca y dice, me rindo, y no siguen peleando y el enemigo los arrasó. Por eso dice que si ustedes se arman, como Dios dice, buscan a Dios, se fortalecen en el Señor, se ponen de la armadura, oran en todo tiempo, entonces van a poder resistir hasta el fin. Hasta el fin. Porque no es cosa del cristiano comenzar, sino es cosa de poder terminar. Muchos comienzan, pero pocos llegan. El mismo Jesús dijo, muchos son los llamados, pocos los escogidos. El mismo Jesús dijo, ancha es la puerta y muchos entran por ella. Angosta es la puerta y pocos son los que entran por ella, que lleva a la salvación. Estamos, iglesia, en una guerra.
Dile al que está al lado tuyo, estamos en una guerra. Por más que no las quieras saber, si eres cristiano, estamos en una guerra. No te podés salvar, eres un soldado de Jesucristo. Te fuiste alistado en el regimiento de Jehová de los ejércitos. Estamos alistados en el ejército de Dios porque estamos en guerra. Ahora, antes de comenzar una guerra, tú tienes que saber contra quién estás peleando. Tú tienes que conocer quién es tu enemigo. Antes de comenzar la guerra, tú tienes que saber todo acerca de tu enemigo. ¿Por qué? Porque cuanto tú más conozcas del enemigo, más vas a saber cómo atacarlo y también vas a saber las estrategias que tienes que utilizar para saber defenderte. Entonces es necesario que tú conozcas a tu enemigo. Por eso que aquí físicamente en las guerras los comandantes y los generales pasan horas estudiando a sus enemigos, porque necesitan ejecutar un plan de guerra para poder vencerlo. Nosotros tenemos ya la ventaja de que nuestro Dios ya nos dio todo ese plan. Ya está todo trazado, que si nosotros cumplimos y vamos de acuerdo al plan que Dios trazó para vencer al enemigo, lo haremos. Ya lo hizo todo, pero nosotros estamos en guerra y tenemos que pelear porque el enemigo está aquí y quiere ganar la guerra. En los días previos a la guerra de los 6 días, en junio de 1967, Aarón Yarib, jefe de la inteligencia militar de Israel, sabía que su país era superado en todos los órdenes por el país enemigo. Los enemigos de Israel tenían una ventaja de 2-1 en mano de obra, de 3-1 en los tanques y en las aeronaves, de 4-1 en los buques de guerra y de 7-1 en la artillería. Quiere decir que Israel no tenía ninguna esperanza contra esos enemigos. Estaba bien bajito en defensa. Por esto, Yarib necesitaba saber todo lo posible sobre sus enemigos, especialmente de Egipto, que era el enemigo más poderoso en términos militares. ¿Y qué hizo Yarib para poder lograrlo? ¿Qué hizo Yarib para conocer a ese enemigo y ver una estrategia de cómo podría llegar a vencerlo? Tendría que conocerlo antes de idear un plan. ¿Y qué es lo que hizo este Yarib? Dice que infiltró espías israelitas en todos los niveles de las Fuerzas Armadas egipcias. Y especialmente puso muchos espías en la Fuerza Aérea. Con los espías entonces haciendo un muy buen trabajo en las filas de los enemigos, dice que empezaron a proporcionarle una información completa acerca de los pilotos, de los comandantes, de los horarios, del radar, de los códigos de batalla, de las redes de comunicación, los horarios personales de los altos mandos de la fuerza de Egipto. Aun cuando estaban lejos de sus puestos de trabajo, se hicieron una coordinación de inteligencia espectacular, hasta el más mínimo detalle. Ellos mandaban la información: miren, en este tiempo, en este periodo, no hay nadie al mando. Al tener toda esta información, ¿cuál fue el resultado? Una victoria de Israel sobre Egipto. Israel lanzó un ataque sorpresa contra la Fuerza Aérea egipcia en las horas previas al amanecer del 5 de junio,
bombardeando 18 bases de la Fuerza Aérea y destruyendo aviones, pistas de aterrizaje e instalaciones de apoyo. Los egipcios perdieron más de 300 de sus 420 aviones de combate y perdieron 100 de sus 350 pilotos de combate. El 10 de junio y 6 días más tarde, Israel dominó a sus enemigos. Capturó la franja de Gaza, la península de Sinaí, la ribera occidental del río Jordán y los altos del Golán en el norte de Israel, levantando una defensa contra Siria. Israel ganó una guerra en tan solo 6 días. ¿Por qué? Porque conocía a su enemigo y todas sus estrategias. Llegó a saber qué es lo que tenía el enemigo, cómo trabajaba el enemigo, cómo defendía el enemigo, cómo atacaba al enemigo, lo supo todo. Y tan solo le llevó 6 días poder vencerlo, cuando ellos no tenían nada físicamente que los pudiera ayudar para vencerlo. Quiere decir que si no hubiera sabido Israel nada acerca de su enemigo, tal vez hubiera sido una guerra muy larga y con muy pocas posibilidades de haber ganado. Ganaron porque conocieron a su enemigo. Y en el plano espiritual, iglesia, trayendo toda esa enseñanza al plano espiritual, es lo mismo. Porque muchos cristianos viven en derrota espiritual porque no conocen a su enemigo y las estrategias que usa. Y por lo tanto no lo pueden derrotar, sino que siempre viven los cristianos en derrota. Hay cristianos que no toman en serio que están en una guerra. Y mucho peor, hay cristianos que ni siquiera creen que tengan un enemigo que quiere destruirlos. ¿Saben cuál es la estrategia más astuta que usa Satanás, el enemigo de Dios y por lo tanto enemigo nuestro? ¿Saben cuál es esa estrategia? Es hacerle creer a todos que Él no existe. Si Él logra convencerte de que lo que estamos hablando hoy en día es una utopía, es una teoría, que eso no es verdad, caíste en sus manos. Porque eso es la estrategia que Él usa con el mundo, hacerle creer que Él no existe. Por eso es que usted ve ridículas fotos o imágenes que lo quieren representar siempre al diablo como ¿qué? Como un ser inofensivo, como una historieta inocente, con un traje rojo, con cachos, con rabo, con un tridente en la mano. A veces lo representan como un ser gracioso y otras veces lo representan como un ser horrendo que te asusta y que no te deja dormir. Lo cierto es que Satanás quiere convencer a los cristianos de que Él es un mito inofensivo. Es una leyenda descubierto en las arenas del tiempo. Se hizo una encuesta a los cristianos en abril del 2009, donde descubrieron que el 60% cristianos dijeron que el diablo era algo simbólico, que no era real. Cristianos, 60%. Y hubo un 64%
que dijeron que sí, que creen que una persona puede estar bajo la influencia de fuerzas espirituales como el diablo y los demonios. Ahora, ¿a qué se debe esta confusión entre los cristianos? ¿Por qué hay una parte que dicen una cosa, otros creen otra? ¿Por qué esta confusión? Porque no conocen la Biblia. Porque no creen lo que la Biblia dice. Porque no leen la Biblia, donde ahí encontramos que Jesús nos habla que estamos en una guerra espiritual y que nuestro enemigo es el diablo y que es real. Si eso no hubiera sido así, ¿por qué Jesús, usted cree que cuando estuvo aquí en la tierra se la pasó reprendiendo demonios? ¿Porque no existían? ¿Por qué vemos en la Biblia cuando vino ese endemoniado gadareno que dice que tenía una legión de demonios, y cuando usted lee la historia del poder sobrenatural que tenía ese endemoniado y todo lo que hacía, y vino Jesús y lo libera? Si no hubiera sido real, ¿hubiera gastado el tiempo Jesús liberando a las personas de los demonios? ¿Hubiera sido real que que Jesús haya estado 40 días en el desierto en ayuno y en oración y que haya venido el diablo a tentarlo? Si usted no cree es porque usted no lee la Biblia. Si usted no cree que el diablo es un ser real y que existe, quiere decir que usted está perdiendo el tiempo como cristiano. Porque sí tenemos un enemigo, y si usted quiere vivir una vida en victoria, tiene que conocerlo. Satanás es un ser muy inteligente y que puede esconderse en los lugares donde usted nunca lo buscaría. En lugares como en la religión, en la poesía, en el arte, en la música, en la psicología, entre otros lugares. Ahí va a encontrar a Satanás metido. La Biblia dice que todo el mundo está bajo la influencia de Satanás. Y en Job capítulo 2, versículo 2 dice: y el Señor le preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Vengo de rondar la tierra y de recorrerla de un extremo a otro, le respondió Satanás. Quiere decir que Satanás tiene dominio y tiene influencia sobre el mundo. En Efesios capítulo 6, versículo 12, donde leímos, encontramos que Pablo hace mención 5 veces de la palabra contra, como indicando que sí hay una guerra. Hay una guerra contra un enemigo que pelea contra nosotros y nosotros contra él. Fíjense en ahí donde leímos, en Efesios 6:12. Dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos. Nuestra lucha no es contra el jefe de mi trabajo que me tiene loco, que me tiene estresado, que ya no lo aguanto más. Mi lucha no es contra mi suegra en la casa que siempre se levanta contra mí. Mi lucha no es contra mi esposo, no es contra mis hijos. Mi lucha no es contra seres humanos, mi lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Estamos en guerra, estamos peleando contra. Y están peleando en contra de nosotros. Por eso que ahí en Efesios 6:10 el Señor nos dice, fortalezcanse con el gran poder del Señor, porque están en una guerra. Y si no se fortalecen en el Señor, van a perder. Estamos en guerra, no podemos pelear en nuestras fuerzas.
Debemos tomar las fuerzas del poder de Dios para poder vencer al enemigo. Y tenemos que tener en cuenta, iglesia, que la guerra no es solamente para los pastores de la iglesia. La guerra no es solamente para los líderes, no es solamente para los diáconos. La Biblia dice que esta es una guerra donde todo cristiano debe pelear. Cada uno de los que estamos aquí estamos en guerra y todos debemos pelearla. Efesios 6:11 dice que Pablo identifica a nuestro enemigo como el diablo. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan. Si no te pones la armadura de Dios, no vas a poder. Tenés que ponerte la armadura de Dios para que puedas hacer frente a las artimañas del diablo. No hay manera de vencer al diablo en tus propias fuerzas. Necesitas fortalecerte en el Señor y ponerte la armadura que Dios te dio. Efesios 6:16, la Biblia llama a Satanás el maligno que ataca a los cristianos con falta de fe, con dudas, para alejarlos de Dios. Falta de fe y duda. Fíjese las estrategias que usa. Cuando usted comienza a tener pensamientos de duda con el Señor, cuando usted comienza a decir, ¿podrá Dios salvarme de esta? ¿Podrá Dios librarme de esta? ¿Podrá Dios darme esto? Cuidado, esos pensamientos, ¿de dónde vienen? Cuando usted deja de confiar en el Señor. Cuando usted dice, ¿para qué seguir yendo a la iglesia si no me pasa nada? ¿Para qué seguir siendo bueno? Mira, si los malos les va mejor que a mí. Mira todo lo que ellos hacen y yo que soy bueno, voy a la iglesia, amo a Dios. Y mira, cuidado. Estás en guerra. ¿Será que estás perdiendo la guerra cuando vienen esos pensamientos a tu vida? ¿Será que no tuviste en cuenta que hay un enemigo que te está haciendo desistir de venir a Dios y de buscar a Dios y de creer en Dios? Estamos en una guerra espiritual, iglesia, y esa guerra es real. Y por eso necesitamos conocer a nuestro enemigo. ¿Quién es nuestro enemigo? ¿Y cómo actúa nuestro enemigo? El diablo. Enemigo. Que vino para hurtar, vino para matar y vino para destruir. Él no quiere que tú seas feliz, Él no quiere que tu familia se componga, Él no quiere que tú vivas con tus hijos y todos salgan adelante. Él quiere que haya discordia, que haya guerras en la familia, que haya divisiones, que no se hablen. ¿Estás pasando por alguna cosa de esa? ¿Que tu economía no prospere? ¿Será que tuviste en cuenta que hay un enemigo y no estás peleando como deberías pelear y estás perdiendo la guerra? Entonces, conozcamos a nuestro enemigo. Y vamos a ver 4 facetas de nuestro enemigo. 4 facetas que tenemos que saber y conocer de él. Primero vamos a ver la personalidad de Satanás. La personalidad. ¿Cuál es la personalidad de Satanás? ¿Cómo él se hace ver? ¿Cómo se da a conocer? Hay que conocerla. Y esto lo podemos saber conociendo los nombres que el mismo Dios le da a Satanás. Podemos conocer de la personalidad de nuestro enemigo leyendo la Biblia y mirando cuáles son los nombres que la Biblia les da. Cuando usted lee la Biblia va a ver que a su enemigo lo llama el adversario. Lo llama el acusador de los hermanos, acusador. Lo llama el ángel de luz. Lo llama el engañador, el destructor, el maligno, el mentiroso,
el asesino, la serpiente, el tentador. Y a través de todos estos nombres, entonces podemos saber qué clase de persona es nuestro enemigo. Usted, al conocer a su enemigo a través de todos estos nombres, usted nunca puede pensar que él va a querer algo bueno para usted. Él va a venir a engañarte, como lo hizo con Eva, cuando le dijo: ¿cómo? Dios te dijo que si comes de este árbol no vas a morir. Mentira. Le dijo que Dios era mentiroso. Entonces tú vas a conocer cómo es tu enemigo. Te quiere destruir. No es nada bueno. Ahora, algunos se pueden preguntar: ¿y de dónde vino Satanás? ¿De dónde salió Satanás? Y aunque te parezca raro escuchar esto, Satanás viene del cielo. En Isaías 14 y en Ezequiel 28, en esos dos capítulos, encontramos la historia de cómo era Satanás y cómo llega a convertirse en el enemigo de Dios. Isaías capítulo 14, versículo 12 al 14. Isaías capítulo 14, versículo 12 al 14. ¿Cómo has caído del cielo, lucero de la mañana? ¿De dónde cayó? ¿De dónde viene Satanás? ¿Cómo has caído del cielo, lucero de la mañana? Tú que sometías a las naciones, has caído por tierra. Decías en tu corazón: subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Gobernaré desde el extremo norte, en el monte de los dioses. Subiré a la cresta de las más altas nubes. Seré semejante al Altísimo. Aquí estamos leyendo entonces que Satanás viene del cielo, se originó en el cielo como un ángel sabio y hermoso. Su nombre era Lucero de la mañana, Lucifer. Lucero de la mañana significa. Y servía en la corte de Dios. Pero que un día el orgullo se levantó en su corazón y se propuso llegar a ser como Dios. En Ezequiel 28, versículos 12 al 15, también encontramos acerca de él, de cómo se originó. Hijo de hombre, entona una elegía al rey de Tiro y adviértele que así dice el Señor omnipotente. Eras en el pasado, eras un modelo de perfección, lleno de sabiduría y de hermosura perfecta. Estabas en Edén, en el jardín de Dios, adornado con toda clase de piedras preciosas: rubí, crisólito, jade, topacio, cornalina, jaspe, zafiro, granate y esmeralda. Tus joyas y encajes estaban cubiertos de oro y especialmente preparados para ti desde el día en que fuiste, ¿qué? Creado. ¿Qué fue Satanás? ¿Un ser qué? Creado. ¿Y quién lo creó? Dios. Fuiste elegido querubín protector, porque yo así lo dispuse. Estabas en el santo monte de Dios y caminabas sobre piedras de fuego. Desde el día en que fuiste creado, o sea que hubo un día de inicio, tuvo un comienzo. Desde el día que fuiste creado, tu conducta fue irreprochable hasta que la maldad halló cabida en ti.
Cuando Lucifer quiso ser más que Dios en el cielo, porque decidió envanecerse, llenarse de orgullo y de querer sentarse en el trono de Dios, Dios lo expulsó del cielo a la tierra. Dice la Biblia que no se vino solo, sino se vino con la tercera parte de los ángeles del cielo, porque también lo supo engañar y engendró división, como vamos a verlo ahora. Por eso es que el primer pecado cometido en el universo fue el pecado del orgullo. El primer pecado que se cometió en el universo fue el orgullo. Por eso es que Pablo, en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 6, cuando le habla a la iglesia de cómo tienen que ser los requisitos de los líderes que van a estar al frente de la iglesia, dice en el versículo 6, que no debe ser un recién convertido, no sea que se vuelva presuntuoso, no sea que se vuelva orgulloso y caiga en la misma condenación en que cayó el diablo. El orgullo te aleja de la presencia de Dios. ¿Qué más debemos conocer de nuestro enemigo? Segundo, debemos conocer su posición. ¿Cuál es la posición de Satanás? La Biblia menciona a Satanás de 3 maneras que nos va a ayudar a entender cuál es su posición. Y dice, Satanás es un príncipe. La Biblia llama a Satanás el príncipe de este mundo. Y lo dice 3 veces. Primero en Juan capítulo 12, versículo 31. El juicio de este mundo ha llegado ya y el príncipe de este mundo va a ser expulsado. Lo dice también en Juan 14:30. Ya no hablaré más con ustedes porque viene el príncipe de este mundo. Él no tiene ningún dominio sobre mí. Ahí está hablando Jesús. Juan capítulo 16, versículo 11. Y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Efesios capítulo 2, versículo 2 lo llama el príncipe de la potestad del aire. Entonces vemos que en la posición que Satanás tiene en este mundo como príncipe, dice que es príncipe de la potestad del aire, es decir, que él está a cargo de todos los malos espíritus. Quiere decir que Satanás es el líder del mal. También como príncipe de este mundo está a cargo de todo el mal que hay en los hombres. También en su posición, como segundo punto, vemos que Satanás es un gobernante. Primera de Juan 5:19 nos dice que el mundo entero está bajo el poder del maligno. En otras palabras, él es el gobernante del sistema mundial en que vivimos. El mundo del poder, la lujuria, la ambición, la codicia y la mentira están bajo su poder. Satanás tiene un reino que la Biblia lo llama el reino de las tinieblas. Así como Dios también tiene su reino, que es el reino de la luz. ¿Qué es un reino? El reino de Satanás, el reino de Dios. Un reino es un sistema de gobierno. En el reino de las tinieblas, en ese sistema de gobierno, ¿quién gobierna? Satanás. Y no solamente tiene autoridad sobre límites geográficos, sino también que tiene autoridad sobre los demonios, sobre los seres humanos que se han entregado a los poderes de las tinieblas. Los principados y las potestades gobernantes y las huestes de maldad
a lo que se refiere Pablo en Efesios capítulo 6, versículos 12, nos indican que en todo su reino Satanás tiene niveles jerárquicos de autoridad. Y esos niveles jerárquicos está conformado por la tercera parte de los ángeles que se rebelaron contra Dios y también fueron arrojados a la tierra junto con él. También vemos en su posición que Satanás es un Dios. En 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4, Pablo se refiere a Satanás como el Dios de este siglo, pero Dios con la letra minúscula D. Dios con la letra minúscula D. Y dice que tiene el poder de cegar las mentes de los incrédulos para que no vean la luz del Evangelio. Porque ustedes creen que no todo el mundo es cristiano. Porque Satanás, el príncipe, el gobernador de este mundo, tiene poder para cegar la mente de los incrédulos para que no vean la luz del Evangelio. Tal vez a usted le ha pasado cuántas veces que le quiso predicar a un familiar, le quiso predicar a un hijo y están como velados, no entienden, no quieren saber nada. Y usted le está diciendo, pero Jesús es tu esperanza, Jesús es tu solución. Y no lo ven, no lo creen. ¿Por qué? Porque el poder de Satanás los ha cegado. Por eso cuando usted va a predicar el Evangelio, cuando usted le va a hablar a alguna persona antes, usted tiene que derribar ese poder que está ejerciendo Satanás sobre esa persona. Para que entonces se le pueda abrir los ojos y pueda ver la luz del Evangelio y pueda creer en Dios. Y siempre que hablamos de Dios, generalmente lo asociamos a una religión. La religión que tiene sus características. La religión tiene su iglesia, tiene su evangelio, tiene sus ministros, tiene su doctrina. Pero esto también se aplica a Satanás. Porque Satanás también tiene su propia religión. Y la Biblia lo habla claro. Dice que Satanás tiene su propia iglesia. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 9, dice, conozco tus sufrimientos y tu pobreza. Sin embargo, eres rico. Sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos, pero que en realidad no son más que una sinagoga de Satanás. Satanás tiene su propia iglesia, su propia sinagoga. Apocalipsis capítulo 3, versículo 9. Dice, voy a hacer que los de la sinagoga de Satanás, que dicen ser judíos, pero que en realidad mienten, vayan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Entonces tiene su propia iglesia, tiene su propia religión, tiene su propio evangelio. Gálatas 1:8. Pero aún, si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. O sea, hay un evangelio distinto, es el evangelio que tiene Satanás. También Satanás tiene sus propios ministros. 2 de Corintios capítulo 11, versículos 14 y 15. Y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. No es un ángel de luz, sino que lo que hace, se disfraza de ángel de luz. Por eso, no es de sorprenderse que sus servidores se disfracen de servidores de la justicia. Su fin corresponderá con lo que merece sus acciones. ¿Se dan cuenta? También tiene su propia doctrina. 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 1. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas.
Y también tiene su propia mesa de comunión y su propia copa. También tiene la mesa de comunión como nosotros en Cristo hemos hoy conmemorado. Satanás también tiene la suya. Primera de Corintios, capítulo 10, versículos 20 y 21. No, sino que cuando ellos ofrecen sacrificios, lo hacen para los demonios, no para Dios. Y no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios. No pueden beber de la copa del Señor y también de la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios. ¿Se dan cuenta? ¿Estamos conociendo a nuestro enemigo? La meta de Satanás es falsificar todo lo que Dios hace con el fin de engañar a la gente, aún mediante su propia religión. ¿Qué más debemos saber de nuestro enemigo? Que Satanás tiene poder. El poder de Satanás. Ahora, esta es una pregunta que la mayoría de los cristianos se hacen acerca de Satanás. ¿Será que Satanás es un ser poderoso? ¿Será que Satanás tiene poder para lastimarnos y para oprimirnos? Si leemos en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9, dice que las obras de Satanás están acompañadas de gran poder y señales y prodigios mentirosos. Quiere decir que lo que Satanás hace, lo hace con gran poder. Y tiene un poder que es sobrenatural. Pero lo que hay que tener en cuenta aquí es que no tiene el mismo poder de Dios. ¿Por qué? Porque Satanás es un ser creado. Porque Satanás es criatura de Dios. Entonces jamás va a poder llegar a tener el poder de Dios. Dios lo creó. Satanás no es igual a Dios. Satanás ni siquiera es lo opuesto a Dios. Tengan en cuenta esto. Porque uno dice, ¿qué es lo opuesto de Dios? Uno dice Satanás. No, eso es mentira. No es lo mismo que decir, ¿qué es lo opuesto de la luz? La oscuridad. ¿Qué es lo opuesto del mal? El bien. Pero no podemos decir que lo opuesto de Dios es el diablo. No. ¿Por qué? Porque Dios es infinito y es eterno. En cambio, Satanás es un ser creado. Ni le llega nada a lo que es Dios. Es un ángel totalmente limitado. Por eso que la mejor manera que tenemos de recordar siempre en nuestras vidas que Satanás tiene poder, pero es un poder limitado, es cuando leemos en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4, que dice, el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. ¿Quién es el más poderoso? Dios, el que está en nosotros, es más poderoso que el que está en el mundo. El poder de Satanás sí es mayor que nuestro poder, pero no tiene comparación con el poder de Dios. Por eso es que Dios nos dice, están en una guerra y para vencer tienen que venir a buscar mi poder, ponerse bajo mi poder, armarse de mi armadura para que puedan vencer. Porque solos están listos, no pueden. La Biblia dice que al diablo le queda poco tiempo, dando a entender que ni el mismo diablo puede manejar los tiempos, solo Dios puede manejarlos. El diablo solo puede hacer hasta donde Dios le permita hacer. ¿Se acuerdan con Job? Él le daba las instrucciones que Satanás podía hacer con Job. Satanás no pudo ni nunca podrá hacer con los hijos de Dios lo que él quiere hacer.
si Dios no se lo permite. Porque Dios es el que está por encima, es todopoderoso, el que está en nosotros, más poderoso que el que está en el mundo. Por eso que al final de los tiempos se va a demostrar. Ahora estamos en la guerra, estamos peleando, pero va a llegar el momento en que se va a demostrar que solo Dios tiene todo el poder y toda la autoridad. Porque Satanás y todos sus demonios, dice la Biblia, que serán lanzados al lago de fuego y azufre, y allí estarán por todos los siglos. Apocalipsis 20:10. El diablo que los había engañado será arrojado al lago de fuego y azufre, donde también habrán sido arrojados la bestia y el falso profeta, y allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. La victoria es de Dios y de sus hijos y de su iglesia. Amén. Nuestra es la victoria. Estamos en guerra, conocemos al enemigo, pero sabemos cómo ganar. Amén. Y el último que debemos saber de nuestro enemigo es cuáles son los propósitos de Satanás. ¿Cuáles son sus propósitos? Y Jesús habla muy claro que los propósitos de Satanás son engañar, dividir y destruir. Diga cuáles son los propósitos de Satanás. Engañar, dividir y destruir. Otra vez, engañar, dividir y destruir. Para eso es lo que él trabaja. Constantemente tiene reuniones en el infierno con todos sus demonios para cumplir sus propósitos. Él quiere engañarnos, quiere dividirnos como familia, quiere dividirnos como iglesia y quiere destruirnos por completo. Satanás vino para engañar. La Biblia dice que eres el engañador. Jesús lo desenmascaró en este mundo cuando dijo en Juan 8:44, Él es un mentiroso desde el principio y que no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en Él. Cuando habla mentira, habla de sus propios recursos porque es mentiroso y padre de toda mentira. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 9 dice, Satanás es identificado como el que engaña al mundo entero. Satanás comenzó su faceta de engañador, ¿cuándo? Con Adán y Eva, desde el jardín del Edén, cuando le mintió a Eva, la engañó a Eva acerca de lo que Dios le había ordenado. Satanás nunca dice la verdad completa. Él siempre la está mezclando con mentiras. ¿Para qué? Para que sea atractivo y para que sea mortal para todo aquel que le obedezca. Cuando la engañó a Eva, no le dijo una mentira total, sino la mezcló, la acomodó para que Eva le creyera a él y no a Dios. Lo hizo de tal manera, tan atractivo, que por eso Eva comió. Pero qué grande mal vino sobre ella y la humanidad. Satanás conoce la Biblia más que usted y que yo. Por eso cuando fue a tentar a Jesús, le decía, Jesús, escrito está. Pero como Jesús conocía la Biblia mejor que él, y no la conocía como hacía él, que mezclaba la verdad con la mentira, es por eso que lo pudo vencer. Él conoce la Biblia, pero siempre te sacará versículos fuera del contexto. Por eso usted ve ahí por el mundo cantidad de iglesias y de sectas y de doctrinas que tienen algo que lo que dice la Biblia. Si usted se queda con ese algo y no profundiza y no discierne, puede ser engañado. Porque se están levantando doctrinas de demonios. Él tiene su propia doctrina.
Por eso que usted tiene que estar empapado de la doctrina de Dios. ¿Cómo lo va a saber? A través de leer la Biblia. Satanás es un gran imitador, falsificador, porque siempre trató de copiar todo lo que Jesús es y todo lo que Jesús hizo. Como sabe que Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, entonces, ¿qué es lo que hace Satanás? Se disfraza como ángel de luz. Siempre está tratando de imitar, siempre está tratando de parecerse con el único fin de ¿qué? De engañar. Todo lo hace para engañarte. Por eso es que el mundo es tan atractivo, el pecado es tan atractivo para nuestros jóvenes, para nuestros ojos. ¿Cuál es el fin? Engañarte. Es como una carnada cuando uno le pone al pez para que muerda y quede atrapado. Así como Satanás usa todas sus tretas para engañarte. Lee la palabra de Dios. Conoce lo que Dios dice. Lee la Biblia y vas a poder librarte de los engaños de Satanás. Satanás también es un gran divisor. Él vino para dividir. La Biblia dice que una familia dividida contra sí misma no puede permanecer en pie. Y Satanás, si Jesús dijo eso, entonces Satanás va a querer lograr que la familia esté dividida, porque si el mismo Jesús dice que si él logra dividir la familia, entonces no va a poder permanecer en pie, se va a destruir. Entonces todo lo que él va a tratar con las familias, el diablo va a venir a traer división. Que usted y su esposa estén peleando todo el tiempo. Que empiece a haber en su hogar palabras como divorcio, separación, ya no quiero estar contigo, ya no me gusta, ya no me siento bien, no me siento amado. Todas esas palabras que traen división. Y eso lo está haciendo el diablo, su enemigo. Lo que pasa es que como usted no lo creyó, como usted no sabe, como usted vive sin saber que está peleando una guerra, entonces Satanás actúa y trabaja para destruirlo, para dividirlo. Entonces usted piensa, bueno, pero en estos tiempos es normal divorciarse. Hoy todos se divorcian, ¿qué tiene de malo? Bueno, me fue mal en la vida, hoy me caso otra vez y no sabe que se va a divorciar otra vez. Porque no conocen a su enemigo, que vino para dividir. Aún en la iglesia, Satanás siembra semillas de división en la iglesia. Hace que los hermanos no se quieran, que tal vez que si me saludó, que si no me saludó, que me hizo, que no me hizo, se dividan. Tal vez por celos, tal vez por orgullo, tal vez por mentiras, tal vez por competencias. Siempre va a estar viendo la posibilidad de cómo dividir la iglesia. La Biblia dice que donde hay 2 o 3 reunidos en el nombre de Jesús, ¿qué es lo que pasa ahí? Jesús está en medio de ellos. Pero ¿sabe también quién va a estar por ahí rondando? También va a estar Satanás mirando a ver en qué momento él puede meterse para crear una división entre esos 2 o 3 que están ahí orando. Porque usted sabe que a lo mejor también el diablo se mete en la forma en que usted ora. Tal vez, yo no sé si le pasó a ustedes como pareja, ¿no? Que cuando no le dijo algo directamente hablándole, se lo dice orando a su pareja. Entonces usted comienza a orar, Señor, te pido por mi esposa, hazle entender que no sea tan cansona, Señor, yo te pido. Y usted ahí le empieza a orando. Y usted en vez de unir en esa oración, ¿qué está haciendo? La está sacando corriendo. Dice, ¿qué va a querer orar así? ¿Qué es lo que se metió ahí? El divisor, el que divide. Aún cuando estés orando y tú estés pensando que estás en la presencia de Dios, ahí se te metió. Por eso que tenés que conocer cómo actúa tu enemigo.
Y yo le estaba diciendo a Ingrid que a lo mejor Dios me estaba dando de comenzar una serie próximamente aquí en la iglesia sobre las bendiciones o maldiciones. Porque muchas veces somos nosotros víctimas de maldiciones y no lo sabemos. Y el diablo está operando y trabajando en todas esas cosas. Entonces yo creo que necesitamos conocer cómo trabaja, cuáles son las estrategias de nuestro enemigo para saber y poder vencerlo. Amén. Por eso que Santiago capítulo 3 versículo 6 dice que el diablo también utiliza la lengua para dividir. Porque Santiago 3:6 dice que la lengua es inflamada por el infierno. ¿Cuántas cosas podemos hacer con nuestra lengua? Y sobre todo si está inflamada por el infierno, imagínense. Y Satanás es el gran destructor. Vino a destruir. Satanás utiliza dos medios para destruir al pueblo de Dios. Primero va a utilizar la adversidad, las pruebas, los conflictos, los problemas. Va a meterse por ahí. Y el otro medio que utiliza es directamente un ataque directo contra ti. A través de la adversidad, porque él tiene la capacidad para obstaculizar, retrasar o frustrarte en las vidas y que no te lleguen las bendiciones de Dios. Por eso que el gran apóstol Pablo no era inmune a los ataques y a los acosos de Satanás. Mire lo que dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 18. Sí, deseábamos visitarlos. Yo mismo, Pablo, más de una vez intenté ir, pero Satanás nos lo impidió. O sea, obstaculiza para que no podamos llegar a donde Dios quiere llevarnos. La meta de Satanás es la creación de la adversidad para desanimarnos hasta el punto de poder al menos a través del desánimo, él va a tratar de que por lo menos vengamos a la iglesia, pero que ya no queramos servir más. O hasta va a tratar de llegar de que ni siquiera vengamos a la iglesia. Ese va a ser el fin de él. Que si tú te resistes un poquito y dices, bueno, de todas maneras voy a la iglesia, pero no sirvo, estás cayendo en manos de una mentira de Satanás. Y si ya directamente no vienes, caíste totalmente. Satanás también va a usar ataques directos para destruirte. Por eso que en Efesios 6:16 encontramos claramente que debemos protegernos con el escudo de la fe. Los ataques directos del maligno que nos tira flechas encendidas, ¿para qué? ¿Por qué tiene que ser el escudo de la fe? Porque los ataques directos que te va a tirar va a ser para desalentarte, va a ser para que pierdas la esperanza, va a ser para que tú ya no confíes en Dios y no lo busques y no creas que Dios tiene planes de bienestar para ti. Por eso que te va a utilizar los medios que tengan que utilizar para atacarte directamente y destruir tu fe. Hay una ilustración que leí que dice que Satanás se iba a ir a la quiebra. Y entonces pone todas sus herramientas en una venta de garage sale. Las pone todas sobre una mesa para ser vendidas. Las herramientas como el odio, la envidia, los celos, la avaricia, y una herramienta muy pequeña, pero que era demasiado costosa. Cuando se le preguntó por qué esa herramienta tan pequeña, la más pequeña de todas, era la más cara de todas, Satanás contestó que esa herramienta era el desánimo. ¿Por qué la más costosa? Porque dice que con el desánimo, con esa herramienta pequeñita,
que uno a simple vista no le da tanto valor, para el diablo tiene tanto valor, porque dice que con esa herramienta tan pequeñita la puede utilizar, es decir, que a través del desánimo puede forzar la apertura de un corazón humano. El desaliento puede llegar a meterse Satanás a través del desaliento mucho más fácil que a través del odio, o que a través de la mentira, o que a través de la envidia. Puede meterse mucho más fácil en tu vida desalentándote. Porque una vez que te tiene desalentado, entonces ahí puede trabajar tranquilo y meter todas las demás herramientas para trabajar contigo. Pero es a través del desaliento. El desaliento. Por eso Satanás va a venir a destruirnos a través del desaliento y no podemos permitírselo. Si sabemos que él trabaja y nos tira bombas de desaliento. Nosotros tenemos que pararnos en el poder de Dios, en el poder de la fuerza de Dios, en la victoria de Dios. Por eso cada vez que participamos en Santa Cena, celebramos la victoria de Dios y entonces no nos vamos a desalentar. Porque vamos a creer lo que Dios hizo por nosotros, que en la cruz Él venció a nuestro enemigo Satanás y dice la Biblia que lo puso debajo de nuestros pies. Y tenemos la guerra ganada, pero el problema es que no conocemos nuestro enemigo, o llegó a hacerte creer que él no existe y que no está trabajando, no hay nada de él en lo que tú estés atravesando. Muchas iglesias he escuchado cosas, ay, no le eche la culpa de todo a Satanás. Yo digo, ¿estarán leyendo la Biblia? Porque Jesús se lo decía todo a Satanás. Ay, usted no crea porque todo Satanás. Claro, Satanás poniéndose de risa. Siguen pensando eso, siguen pensando así. No hagan guerra, no se vistan con la armadura de Dios. No hagan nada de lo que tengan que hacer para sacar corriendo a Satanás, cuando la Biblia dice, sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Tengan cuidado, iglesia, con lo que escuchan. Hay que leer la Biblia. Métanse con el Señor. Tenga su tiempo privado con Dios. Dios le va a enseñar, le va a revelar que estamos en una guerra. Que si usted tiene problemas en su matrimonio, tenga cuidado porque ahí está metido Satanás. Usted tiene que hacerle guerra. ¿Cómo se metió? A través de un engaño, a través del desánimo, a través de una mentira. ¿Quién pone todas esas cosas? ¿Usted mismo? Él le va a hacer creer que salen de usted esos pensamientos. Pero no es así. Él se los pone. Estamos en guerra. Tenemos un enemigo. Pero le damos gracias a Dios porque ya está vencido. Amén.